Hola, ¿cómo están? Hoy quiero conversar con ustedes acerca de cómo hacemos frente a la complejidad y a la incertidumbre. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de complejidad? Nos estamos refiriendo concretamente a la cantidad de cambios y a la velocidad con que ocurren estos cambios. Hace muchos años, los cambios eran mucho más previsibles y no ocurrían con la frecuencia y con la rapidez con que ocurren hoy. Luego de Internet, las cosas han cambiado muchísimo. Posiblemente la inteligencia artificial acelere aún más los cambios. Bien, ¿cómo hacemos frente a la complejidad? En primer lugar, hacemos frente a la complejidad con incertidumbre, porque la incertidumbre es ese sentimiento, es esa emoción que nos provoca la complejidad, la rapidez en los cambios, la manera en que esos cambios impactan sobre distintas partes de nuestra vida y de nuestra organización. La idea es que veamos cómo este contexto de complejidad y este sentimiento de incertidumbre alteran nuestros lugares de trabajo y qué podemos hacer frente a esto. En primer lugar, tenemos que construir organizaciones antifrágiles. Este término antifrágil empezó a utilizar con el libro Antifrágil, las cosas que se benefician del desorden. Beneficiarse del desorden, del caos, de la complejidad. Y en este libro, este autor, Nassim Taleb, conocido también porque es autor del Cisne Negro, una obra sumamente interesante y que vale la pena abordar también, tiene una frase que es maravillosa. Ver venir un tsunami o una crisis económica es excusable. Construir algo frágil para hacer frente a la incertidumbre no lo es. ¿Cómo hacemos para construir algo que no sea frágil frente a la incertidumbre? ¿Cómo hacemos para construir lugares de trabajo, organizaciones que no sean frágiles? Hay algunas claves. De hecho, en este video vamos a ver algunas. Hay muchas más, pero hay cuestiones que son claves. ¿Qué tipo de cultura organizacional tengo que construir? ¿A qué me refiero con cultura organizacional? Al modo de hacer las cosas que tiene una organización. Eso es la cultura organizacional. ¿Cómo hacemos las cosas? Por supuesto, cómo hacemos las cosas está cimentado en valores, en principios que tiene la organización. En qué cosas prioriza la organización. Cómo son los vínculos y qué importancia tienen los vínculos dentro de la organización. Por ejemplo, eso es un valor sobre el que se cimenta la forma de hacer las cosas. ¿Qué es la cultura organizacional? En primer lugar, y algo muy interesante a la hora de construir una cultura organizacional es qué hacemos con el error. ¿Se han puesto a pensar alguna vez qué hacen en su vida con el error? A ver, el error es algo que se sabe, que se descubre luego de que se cometió. Ah, no, yo evito los errores. No, es imposible. Nadie puede evitar el error. Los errores se cometen. Es más, a veces son errores de acuerdo a la perspectiva con la que se mire, pero los errores son inevitables. ¿Y qué hacemos con el error cuando acontece? Aceptamos el error. Sí, claro, por supuesto, ¿qué otro remedio? Si el error, si lo hubiera visto antes, no lo hubiera cometido. Y si comete un error a sabiendas, no es error, es negligencia en todos casos. Pero bien, ¿qué hacemos con el error? ¿Lo dejamos pasar? ¿Lo metemos bajo la alfombra? ¿Qué hacemos con el error? El error debe ser analizado, debe ser preguntado, debe ser cuestionado, no en el sentido de el reproche, porque ese reproche no sirve para nada, en el sentido de qué lo provocó. ¿Qué fue? ¿Fue un descuido personal? ¿Fruto del cansancio? ¿Fruto de qué? ¿Por qué ocurrió este error? ¿Fue algo que aconteció en el entorno y no fuimos capaces de ver? ¿Y que ahora sí tenemos la oportunidad de ver? ¿Hay algo que podamos sacar de este error? Si no lo cuestionamos, si no nos preguntamos en torno a por qué, cómo aconteció, para qué hicimos lo que hicimos, debiendo haber hecho otra cosa, si no lo cuestionamos, no sirve para el aprendizaje. Este análisis, esta pregunta es fundamental a la hora de aprender en una organización. Y el valor que le demos al error va a ser parte de nuestra cultura organizacional, de nuestro modo de hacer las cosas. Esto no significa que vanagloriemos al error o que lo ponderemos al error. Nadie pondera el error, porque el error es algo que no se hubiera querido cometer. El tema es
no menospreciarlo, no castigarlo, obviamente, no reprenderlo, porque si yo castigo el error, si alguien castiga el error, lo único que voy a lograr es que la persona que recibió el castigo lo oculte luego, porque seguramente va a volver a cometer errores y probablemente vuelva a cometer el mismo error, porque no lo analicé, porque no lo vi, porque no lo cuestioné, porque no me lo pregunté. Entonces, construir una cultura que se pregunte acerca del error, que lo use como fuente de aprendizaje. Además del error, en esta cultura organizacional, ¿qué hacemos en esta empresa con el conflicto? ¿Tratamos de evitarlo? ¿Tratamos de hacer de cuenta que no ocurrió? ¿Qué hacemos con el conflicto? El conflicto es otra fuente de aprendizaje valiosa. Cuando surge un conflicto puede estar diciéndonos un montón de cosas acerca de nuestra propia organización, acerca de las personas con las que trabajamos, acerca de el contexto, de qué información del contexto estamos teniendo cada uno de nosotros que nos impide o que no nos permite evitar confrontar con otro. ¿Qué datos puedo obtener de este conflicto que surgió? Otra vez, si no lo indago, si no lo analizo, si no pregunto acerca de ese conflicto, y si, por supuesto, una vez surgido, no trato de resolverlo de la mejor manera posible, ese conflicto no va a servir para el aprendizaje. Ese conflicto puede estar hablándome de algún problema en mi estructura, en mi organización, que tengo que mejorar y que tengo que cambiar. Entonces es sumamente interesante tener en cuenta al conflicto a la hora de tener un conflicto, no evitarlo, no hacer de cuenta que no existe y muy por el contrario, analizarlo, aprender de ese conflicto y hacer las modificaciones que sean necesarias para solucionarlo y para gestionar correctamente ese conflicto. Otro aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta a la hora de generar cultura organizacional es la confianza. La confianza es una emoción básica en el ser humano. En la confianza es fundamental que tengamos en cuenta que debemos generar confianza. ¿De qué manera? Cumpliendo con nuestras promesas, dando crédito a lo que el otro dice. La confianza es esto que me permite contemplar el error como una posibilidad de aprendizaje. Y también es la confianza la que me va a permitir contemplar al conflicto como una posibilidad de aprendizaje. Sin confianza, estas cosas no van a ocurrir. Y por último, es importante, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es precisamente la plataforma sobre la que el error puede ser analizado desde distintas perspectivas según los integrantes del equipo. El conflicto puede ser resuelto en base a la confianza y la valoración del trabajo de cada uno de los integrantes del equipo y del aporte de cada uno de los integrantes del equipo es que se construyen las distintas miradas que me van a permitir hacer frente a la complejidad. La posibilidad de que distintas formas o perspectivas de ver la realidad, por supuesto todas válidas y bien elegidas, porque los miembros de un equipo son siempre bien elegidos, si no, no hay trabajo en equipo posible. Cuando yo tengo en cuenta estos aspectos y cuando trabajo en un equipo donde somos iguales, nuestras perspectivas tienen el mismo peso y tenemos confianza en la palabra de otro, la mirada de cada uno permite que la complejidad se haga mucho más asequible y la incertidumbre disminuya. Formarse para ver cada uno de estos aspectos es fundamental en estos tiempos. Si te interesan estos temas, tenés ganas de seguir viendo y que te estemos anunciando cada vez que trabajemos un nuevo tema, te invitamos a suscribirte a nuestro canal.